Hola, mi nombre es Iván Sazota Paredes y en esta oportunidad daremos seguimiento al curso de Circuitos Eléctricos 1. El día de hoy te traigo un nuevo ejercicio del tema de transformación de fuentes. Y bueno, el enunciado del ejercicio dice así: aplique la transformación de fuentes para hallar la corriente y subíndice X en el circuito. Y bueno, aquí como puedes apreciar se nos brinda el diagrama, ¿no?, que es el circuito. Tenemos una fuente independiente de corriente de 24 mA y tenemos dos resistencias. Además tenemos esta fuente dependiente, ¿no? O sea, es una fuente de voltaje dependiente de corriente y su valor es dos veces la corriente I subíndice X, la cual es la corriente que fluye a través del resistor de 10 ohms. Entonces, aquí debemos de calcular esa corriente. Entonces, aquí vamos a escribir solución. Y hay que recordar que en el video de teoría, ¿no?, de este tema, decía que debemos de tener mucho cuidado con la rama con la que digamos, tenemos esta fuente dependiente, ¿no? Y su valor depende de la corriente que fluye en esta rama. Entonces, esta rama o esta resistencia no debemos de utilizarla para hacer una transformación de fuente. Por ejemplo, voy a decir algo. Esta rama, esta resistencia, no podemos utilizarla con esta fuente para convertirla, esta fuente, en una de voltaje, porque entonces estaríamos rompiendo esta regla que te comento y básicamente estaríamos cometiendo un error. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es convertir esta fuente dependiente en una fuente, digamos, aquí en este caso es de voltaje, ¿no? Podemos hacerla de corriente y ahí sí, digamos, es válido, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer primeramente. Aquí se presta el circuito porque tenemos esta resistencia de 5 ohms en serie con la fuente dependiente. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a escribir la corriente IS, que IS pues es de source, es decir, la corriente de la fuente nueva, ¿no? Vamos a decirlo así. Eso es voltaje sobre resistencia, ¿no? Entonces sabemos que el voltaje en este caso es 2Ix y esto dividido entre 5 ohms, por lo tanto sería que la fuente va a ser de 2 quintos, perdón, por Ix amper, básicamente. Ese sería su valor. Aquí vamos a dibujar otra vez el circuito. Vamos a dibujar el circuito. Tenemos la fuente de corriente de 24 mA. Luego tenemos la resistencia de 10 ohms. Por este lado, pues la corriente Ix. Y luego tenemos la resistencia de 5. Bueno, esto aquí ya estoy mal. Acuérdate que hicimos una transformación. Por lo tanto, va a estar en paralelo con la fuente de corriente que acabamos de obtener, ¿no?, la cual es una fuente dependiente. Eso no va a cambiar. Y la flecha de la fuente de corriente va hacia abajo. Recuerda que la flecha apunta hacia el signo positivo, ¿no?, de la fuente de voltaje. Entonces decíamos aquí que su valor de 2Ix. Y bueno, aquí voy a poner con otro color la corriente Ix para distinguirlo mejor. Así. ¿Sí? Entonces nuestro circuito ahora se ve de esta manera. Aquí lo que podemos hacer para calcular la corriente Ix es ver este nodo de aquí. Este nodo. Y vamos a llamarlo BA. Así lo voy a nombrar.
Y aquí lo que podemos hacer para calcular la corriente Ix es utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff, debido a que pues si la aplicamos nos va a poder ayudar a determinar Ix, ¿no? Por la naturaleza de lo que es esa ley. Entonces aquí voy a dibujar con, con naranja que esta corriente de este resistor va hacia abajo. Entonces, que vamos a decir es va hacia tierra, ¿no? Aquí tendremos la tierra. Entonces aquí voy a escribir que aplicamos la LSK. La LSK nos decía, ¿no?, que las corrientes que entran a un nodo es igual a las corrientes que salen de ese nodo. Entonces aquí vamos a ver qué corrientes están entrando. Notamos que la fuente independiente de corriente 24 mA es la única corriente que entra al circuito. Por lo tanto solamente escribimos aquí 24 mA y esto es igual a las corrientes que salen, que en este caso son todas las de aquí. Entonces aquí voy a escribir Ix y después, a ver, más, a ver, más 2/5 de Ix y esta, ¿no? Esta corriente sería más BA sobre 5. Que bueno, aquí me estoy adelantando un poquito, pero haz de cuenta que esta corriente, vamos a llamarla, no sé, I1. Y en lugar de poner esto así, voy a escribir I1. Entonces, ahora estas corrientes las vamos a expresar, digamos, en su equivalencia, ¿no? Utilizando la ley de Ohm, que decíamos que las corrientes es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces esto se queda igual, 24 mA. Y X, ¿cuánto equivaldría, no? Viéndolo desde esta perspectiva. Decíamos que este no lo llamamos BA, ¿no? Y luego pues tenemos la resistencia, por lo tanto Ix sería BA sobre 10. Y luego más 2/5. Sabemos que Ix es BA sobre 10, por lo tanto aquí BA sobre 10. Y más I1, que I1 sería BA sobre 5. ¿Sí? Entonces, aquí voy a hacer un poco así de espacio. Tendríamos 24 mA. Seguimos aquí BA sobre 10. Y luego más 2/5 por BA sobre 10 sería 2 veces BA sobre 50. O podemos decir que es lo mismo a 2 sobre 50 BA. Y esto es igual, ¿no? Se queda igual. Entonces aquí lo que vamos a despejar va a ser BA. Entonces, a ver, sería 24 mA. Y sería BA que multiplica a 1 sobre 10 más 2 sobre 50 más 1/5. Todo esto pasa dividiendo, ¿no?, al otro lado de la igualdad, de esta manera, de 24 mA sobre 1 sobre 10 más 2 sobre 50 más 1/5, y eso es igual a 24 por 10 a la menos 3 sobre 1 sobre un décimo más 2 sobre 50
más un quinto. Eso da igual a 6 sobre 85 volts, que es lo mismo a 0.0705, ¿no? Sí, volts, ¿no? Eso equivale más o menos. Entonces decíamos que Ix es igual a BA sobre 10, ¿no? Entonces, y como ya sabemos cuánto vale el nodo BA, nomás dividimos. Voy a escribirlo así, ¿no? Lo que fue la fracción y esto sobre 10. Entonces, Ix sería igual a... Aquí me equivoqué. 6 sobre 85 y esto entre 10 sería 3.425 amperes, que equivale a 7.0588 miliamperes. Vendría siendo esa la respuesta. Este es el valor de la corriente Ix. Muy bien, si te diste cuenta fue un ejercicio un tanto corto, pero igual vamos a hacer un breve resumen de lo que se trató este ejercicio. Teníamos este circuito en donde debíamos de calcular la corriente Ix, ¿no? La cual es la corriente que fluye a través de la resistencia de 10 ohms. La particularidad de este ejercicio es de que ya teníamos presentes fuentes dependientes. Entonces aquí lo que hicimos fue convertir esa fuente dependiente de voltaje en una fuente dependiente de corriente, aplicando básicamente y así de manera muy sencilla la ley de Ohm. Entonces esa fuente pasó de depender, ¿no? O bueno, pasó de ser una de voltaje a una de corriente. Y su valor dependía de 2/5 la corriente Ix, ¿no? Que como menciono, es la corriente que fluye a través de la resistencia de 10 ohms. Entonces, para calcular la corriente Ix, aplicamos la LSK. Y aquí en este nodo, en el nodo superior, lo nombramos como BA. Entonces, aquí ya nomás escribimos la LSK, ¿no? Que es las corrientes que entran al nodo es igual a las corrientes que salen. En esta primera línea, voy a poner primera línea, escribimos así las corrientes tal cual. Y en la segunda línea ya nos apoyamos como de esa equivalencia, ¿no? En términos de la ley de Ohm. Y después despejamos lo que fue esta variable, ¿no? Que la nombramos BA, que corresponde al nombre del nodo y que viene siendo el voltaje. Entonces aquí ya nomás nos estamos preparando para despejarla y aquí ya la despejamos. Entonces el nodo BA tiene un valor de 6 sobre 85 volts, que es igual a 0.0705 volts. Conociendo cuánto vale el nodo BA, ya podemos calcular la corriente Ix. Y decíamos que la corriente Ix es BA sobre 10. Y esto lo podemos corroborar en esta parte, ¿no? Del circuito. Bueno, en otro color. Aquí. Porque es el voltaje, ¿no? De este punto a este punto. Y entonces es BA sobre 10 ohms. Aquí incluso me estoy adelantando un poco a la siguiente unidad, pero se me hace que es algo sencillo de interpretar y de ver básicamente. Entonces, ya nomás teníamos que sustituir los datos. BA sabemos que vale 6 sobre 85 volts y eso subido entre 10 nos dio un resultado de 3 sobre 425 amperes, que así de manera más simple equivale a 7.0588 miliamperes. Y ese es el valor de la corriente Ix
y ahí es donde se termina nuestro ejercicio. Y bueno, este ha sido el video que traigo el día de hoy. Es el segundo ejercicio del tema de transformación de fuentes. Espero que te haya sido de utilidad, que haya sido sencillo de comprender, de realizar, que a lo mejor no te haya quedado una duda como tal. Y si es así, te invito a que me la hagas llegar en la caja de los comentarios y con gusto te ayudaré y leeré cualquier mensaje que quieras dejarme ahí. Te agradezco mucho por ver mis videos. Te veo en el siguiente. Gracias.